Shalom, shalom, amados hermanos de la casa de Israel. EMC Shalom Internacional comparte en audio el material de estudio Enehat de la Parashá Jucat, que significa Estatuto de. Llegamos hoy al estudio de la séptima aliyá en el libro de Bemidbar, números en español, capítulo 21, versículo 21 al capítulo 22, versículo 1. Antes de empezar, en el nombre de Yeshua HaMashiach, la bendición al Eterno por la lectura de la Torá. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amin benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten a Torá. Amén. Bendito eres tú, Eterno Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, Eterno, donador de la Torá. Amén. Iniciamos en el capítulo 21, versículo 21. Israel entonces envió mensajeros a Sihón, rey de los Emoritas, y le dijo: en realidad la tierra de Sihón, rey del Emorí, no estaba protegida por ninguna prohibición de conquista, como lo estaban las tierras de los países hermanos, Amón y Moab. Sin embargo, Moshe envió un mensaje de paz conciliatorio, sabiendo posiblemente que no era el momento histórico de conquistar y poblar esos territorios de Transjordania. La prueba es que, de no mediar el pedido insistente de las tribus de Gad y Reubén y de la media tribu de Menashe, esas regiones quedarían despobladas por los hijos de Israel, puesto que Moshe consideraba las tierras al otro lado de la ribera occidental del Iardén, del Jordán, como la buena tierra que fluye leche y miel. Pasamos al versículo 26. Ahora bien, Heshbón era la ciudad de Sihón, rey de los Emoritas, quien había peleado contra el rey anterior de Moab y le había quitado toda su tierra hasta el Arnón. Este verso constituye una afirmación del derecho que Israel tenía de ocupar el territorio de Sihón, aunque haya pertenecido originalmente a Moab. Moab perdió su derecho cuando Sihón conquistó ese lugar. Versículo 27. Por eso los bardos recitaban: vengan a Heshbón, firmemente edificada y bien fundada es la ciudad de Sihón. En el versículo 26 se da una nota histórica que explica cómo Sihón antes había tomado este territorio del rey de Moab. Esta nota sirve para introducir el llamado Cántico de Heshbón en los versículos 27 al 30. Parece que este canto era una mofa o burla de los moabitas usado por los amorreos para celebrar la victoria anterior de Sihón. Al conquistar el reino de Sihón, los israelitas tomaron de los amorreos también el cántico. Así lo entendieron los rabinos y auditas. Algunos eruditos modernos están también de acuerdo con esa interpretación. El poema es antiguo y a veces difícil de entender. Parece que el texto ha sufrido cambios en la transmisión, especialmente el versículo 30, pero el sentido general del cántico queda claro. Quemos, dios principal de Moab, ha abandonado a su pueblo al conquistador, y el resultado ha sido gran destrucción y la pérdida de territorio e hijos. El propósito de incluir el cántico aquí parece ser el de establecer el derecho de Israel a este territorio al este del Iardén. Pasamos al versículo 33. Prosiguieron la marcha y subieron por el camino a Bashán, y el rey Og de Bashán con todo su pueblo salió de Edrei para enfrascarse en batalla con ellos. Aquí no hubo comitiva de paz, pues Og despachó su ejército a combatir sin esperar a negociar la paz. Vemos aquí la frase no le temas. Al parecer algo hizo sentir temor al ejército de Israel. En el Teilim, Salmo capítulo 22 versículo 12, ofrece una referencia a Bashán interesante. Este Teilim es uno de los que son considerados como mesiánicos. Habla sobre el sufrimiento del Mesías Yeshua, además de ser un Teilim citado por él en el madero mientras moría. El temor de Moshe viene de que este Og era descendiente de los gigantes. Devarim, Deuteronomio capítulo 3 versículo 11. Tenía 4 metros de altura y su espada debió tener de ancho unos 2 metros. Los gigantes son el resultado del pecado descrito en Bereshit, en Génesis capítulo 6, corrupción de la humanidad.
Es probable que esta zona estuviera infestada de estos espíritus inmundos. El Teilín capítulo 22, al hablar de los toros de Basham, parece no solo reflejar los hombres que oprimían al Mashiach, sino la opresión espiritual que sufrió para libertarnos. En nuestras batallas diarias contra el pecado, debemos entender que aquellos que se levantan en nuestra contra solo son manipulados por los espíritus del mal que tienen sus fortalezas en esa zona y en sus vidas. Como lo dijo Yahvé a Moshe: te decimos ahora a ti, hermano, en el nombre de Yeshua, no temas. Efesios capítulo 6 versículo 12, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Versículo 34. Pero Yahvé le dijo a Moshe: no le temas, que yo lo pongo a él, a todo su pueblo y su tierra en tus manos. Le harás como le hiciste a Sihón, rey de los Emoritas, que habitaba en Heshbón. Este rey amorreo, Og, que dominaba el territorio de Basham, al este del Jardén y al norte de Jabok, resiste a Israel infructuosamente, pero Yahvé lo entrega en manos de su pueblo en la batalla de Endreí, confirmando lo antes dicho a Moshe: yo lo he entregado a ti con todo su pueblo y su tierra. El territorio de estos reinos amorreos no era incluido originalmente en la tierra prometida, porque la tierra de Canaán abarcaba el territorio al oeste del Jardén. No obstante, las victorias ganadas al este del Jardén dieron confianza a Israel para la campaña de la conquista de Canaán. La tierra tomada era buena y fértil. Las tribus de Reubén y Gad y parte de la tribu de Menashe se asentaron en estas regiones de Galad y Basham, según leemos en Bemidbar capítulo 32, versículos del 1 al 42. Yo lo he entregado. El Eterno transmite a Moshe confianza con esta expresión en pasado, lo cual denota un hecho consumado, a pesar de que aún no era la realidad presente del pueblo. Debían vivir por la promesa como si lo fuese. Esta es una lección que potencia la fe de cada siervo del Eterno, pues creemos en el que da vida a los muertos y llama a las cosas que son inexistentes a la existencia. Romanos capítulo 4 versículo 17. Harás con él como hiciste con Sihón. Esto nos enseña que la fe puede ser activada y crecer por medio de la experiencia. Como lo habían hecho antes, ya no era tan difícil hacerlo de nuevo, porque la confianza en la ayuda de Yahvé había aumentado por la experiencia anterior. Pasamos al capítulo 22, versículo 1. Los israelitas entonces prosiguieron la marcha y acamparon en las estepas de Moab, al otro lado del Jardén desde Jericó. Dice el Humash: esta es la planicie que separa la ribera oriental del Jardén, y aunque formaba antes parte del reino de Sihón, aún era llamada Moab, reino al que pertenecía antes. Comentario tomado del libro de Bemidbar capítulo 22 versículo 1 Humash, página 913. Luego de este hermoso estudio, podemos concluir que la pureza es un término que bien puede resumir esta parashá. Cada uno de nosotros estamos llamados a limpiarnos de toda contaminación. Corintiyim Bet, 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1. Así que, amados, ya que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda impureza carnal y espiritual y consagrémonos completamente por respeto a Elohim. Vamos a analizar este pasaje. Limpiémonos. Katzarizó, del Strong número G2511, purificar de toda contaminación. Mancha de molusmos, del Strong número G3436. Carne sarx, del Strong número G4561, cuerpo. Espíritu Zafeire, del Strong número G4551. Tenemos dos áreas para limpiar. Al hacerlo perfeccionamos nuestra santidad porque tenemos a Yahvé. El verso comienza: así que, amados, teniendo estas promesas. ¿Cuáles promesas? Corintiyim Bet, 2 de Corintios capítulo 6 versículos 16 al 18. ¿Qué acuerdo puede haber entre el templo de Yahvé y los ídolos? Porque nosotros somos templo de Elohim vivo, como dijo Yahvé: habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Por eso,
salgan de en medio de ellos y apártense, dice Yahvé, no toquen lo inmundo y yo los recibiré, y seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice Yahvé el Omnipotente. Nuestra mente hebrea y profética nos lleva entonces a Yeshayahu, Isaías capítulo 52 versículo 11. Apártense, apártense, no toquen nada inmundo mientras salen de ella. Manténganse puros mientras salen de ella, ustedes los que llevan los utensilios de Yahvé. Gidgalut, Apocalipsis capítulo 18 versículo 4. Oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no participen en sus pecados y para que no reciban sus plagas. Vaikra, Levítico capítulo 5 versículos del 2 al 5. Cuando una persona toque algo impuro, sea el cadáver de una bestia impura o el cadáver de ganado impuro o el cadáver de un reptil impuro, y ocurrió inadvertidamente y luego, al estar impuro, se da cuenta de su culpa, o cuando toca una inmundicia humana, cualquiera de las inmundicias por las que uno se hace impuro, y, aunque lo sabía, el hecho se le había olvidado, pero luego se da cuenta de su culpa, o cuando una persona exprese un juramento con propósito malo o bueno, cualquier cosa que un hombre exprese en su juramento, y, aunque él lo sabía, se le había olvidado, pero más tarde se da cuenta de su culpa. En cualquiera de estos asuntos, cuando se dé cuenta de su culpa, en cualquiera de estos asuntos, confesará aquello en lo que haya pecado. Después de reconocer nuestro pecado, debemos buscar ser cubiertos por el sacrificio de Yeshua, hacer teshuvá, hacer arrepentimiento y volver de los malos caminos al camino de Yahvé. El resultado de no contaminarnos es tener a Elohim por Padre. Corintiyim Bet, 2 de Corintios capítulo 6 versículos 17 y 18. Irmeyá, Jeremías capítulo 31 versículo 1. En aquel tiempo declara Yahvé: yo seré el Elohim de todas las tribus de Israel y ellos serán mi pueblo. Nos purificamos, pues la santidad conviene a nuestros hijos. Tehilim capítulo 93 versículo 5. Tus decretos son muy firmes, la santidad, oh Yahvé, es el adorno eterno de tu casa. Esta parashá contiene los mandamientos 397 al 399 de los 613. Precepto 397. Precepto de la vaca bermejá para Adumá. Bemidbar capítulo 19 versículo 2. 398. Precepto de la impureza causada por un cadáver. Capítulo 19 versículo 14. 399. Precepto del agua mezclada con cenizas de la vaca bermejá, que impurifica a un hombre puro y purifica a un hombre impuro. Capítulo 19 versículo 19. Gracias al Eterno cesamos ahora de nuestras actividades para concentrarnos en nuestro Abacadosh. Les deseamos un feliz y bendecido día de descanso y conocimiento de nuestro Rey Celestial. En el nombre que es sobre cualquier otro nombre, el de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, Melech de Israel. Amén. Shabbat Shalom, familia.